Bueno, si les parece, vamos comenzando. Ya se agregaron varios participantes, algunos de los estudiantes de Historia General 4, Historia Moderna, que cursamos en la Universidad de Tandil, en la UNICEN. Así que si quieren, comenzamos. Primero, muchas gracias tanto a Marta, a Mileto, Manzanares Mileto, Leo, y Marta Sánchez Vasco por conectarse, por sumarse a esta actividad, que ya es el sexto ciclo que estamos llevando a cabo en la Facultad de Ciencias Humanas. Gracias a los que se están agregando, ¿sí? Los que van a estar presenciando estas conferencias de forma online. Como les comentaba acá a las conferencistas, la idea era hacerlo de forma híbrida, estando en la facultad con los estudiantes de la asignatura, pero bueno, por cuestiones climáticas que estamos atravesando ahora en Tandil y en Mar del Plata, donde estoy ahora, decidimos hacerlo virtual para poder, sí, estar todos presentes. Así que bueno, si les parece, chicas, ¿comenzamos? Bien, si les parece, vamos a respetar justamente el orden que está que estaba en el flyer, ¿sí? Primero empezamos con Marta Manzanares Mileo, si les parece. La voy a presentar brevemente para darle paso. Marta Manzanares Mileo es licenciada y doctora en Historia por la Universidad de Barcelona y posee un máster europeo en Historia y Cultura de la Alimentación, otorgada por la misma universidad, pero también por la Universidad de Tours y la Universidad de Bolonia. Durante su formación predoctoral y postdoctoral realizó diversas estancias de investigación en diversas universidades, como la Universidad de Cambridge, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Toronto, en Canadá. En 2020 le fue otorgada la prestigiosa beca Marie Curie dentro del programa Horizontes, ¿sí? De la Comisión Europea, para una estancia justamente en la Universidad de Cambridge. Posee una vasta trayectoria en congresos, participación en proyectos europeos, ¿sí? Y publicaciones de alto impacto que ahora no podríamos enumerar. También participa, ahora está transitando un contrato, ¿sí? En Ramón y Cajal, en la Universidad Autónoma de Madrid, y actualmente nos une un proyecto que está por acabar en 2026, si no me equivoco, ¿sí? Justamente por ello nos conocemos y estamos trabajando en ese marco, que es el proyecto, uno de los proyectos que aúna poder y representaciones culturales, comunidades sensoriales y comunicación política en el mundo hispánico. Y actualmente sí está, su investigación sí está centrada que gira en torno al papel, ¿sí? De justamente las mujeres, de los diversos grupos socioeconómicos, en la definición de significados culturales y materiales del azúcar en el mundo histórico, en el mundo hispánico moderno. Así que, Marta, cuando quieras, ¿quieres proyectar pantalla? Sí, voy a compartir, a ver, Sí. Y nos va a deleitar, nunca mejor dicho, con la conferencia Explorando los gustos y prácticas alimentarias en España moderna, desafíos y oportunidades de investigación. Así que cuando quieras, Marta. De acuerdo. ¿Veis bien la presentación, verdad? Sí. Si quieres ocultar justamente el graph debajo, así vemos todo. Vale. Perfecto. Y lo veis pasar, ¿no? Bien, no os veo. Entonces, cualquier cosa, si interrumpirme, por favor, Gisela. Bien, agradecerte por invitarme a dar esta charla y a todos los asistentes, ¿no? Que estáis conectados. Como veis, el título de mi presentación pues, es algo bastante general y me voy a limitar simplemente a plantear alguna serie de cuestiones de tipo metodológico, ¿no? Que nos encontramos al estudiar la historia de la alimentación, y luego expondré muy brevemente pues, un poco un ejemplo, ¿no? Concreto basado en mi propia investigación. Bien, últimamente pues, la gastronomía ha cobrado
como sabréis, un gran protagonismo, lo que ha suscitado un renovado interés por la cultura alimentaria y también por la historia, ¿no? Y seguro que habéis consultado, habréis visto la gran variedad de blogs, programas de televisión, libros de divulgación y revistas, ¿no? Que intentan pues, acercar estos temas, ¿no? De historia de alimentación al público en general, pero que en muchos casos, ¿no? Pues siempre acaban repitiendo las mismas anécdotas, las mismas ideas, muchas veces que tienen poco rigor histórico, ¿no? Porque también muchas veces las personas que escriben en estas plataformas, pues muchas veces no son historiadores y tienen poco acceso a las fuentes. Lo que hace que la información que se presenta muchas veces es bastante superficial. Pero después también tenemos otro problema, ¿no? Que en el mundo académico la historia de la alimentación hasta hace bastante pocos años pues se ha considerado algo poco serio, ¿no? Algo anecdótico, banal, que no necesariamente tendría que ser como parte, ¿no? del mundo académico, ¿no? O necesario para entender procesos históricos más amplios. Y, de hecho, este es un problema que la gran mayoría de investigadores de historia de la alimentación, incluso yo misma, ¿no? Ha sido como necesario que cuando vas a una conferencia, hace un poco de historia un poco más amplia, pues siempre hay como esa necesidad de justificar el porqué, ¿no? De estudiar estos temas, por qué la importancia de estudiar la historia de la alimentación, ¿no? Bien, no es mi intención hacer un repaso historiográfico, pero sí que me gustaría señalar un par de ejemplos de obras, ¿no? Que marcaron los inicios de la disciplina. En primer lugar, Fernando Brodel y precisamente el volumen de las estructuras de lo cotidiano, ¿no? Donde él planteaba que lo cotidiano también tiene su historia, una historia con un ritmo más lento, ¿no? De larga duración, pero que cambia, que es cambiante a lo largo de los siglos y que depende de factores pues, tecnológicos, económicos, sociales y culturales. Estos planteamientos contribuyeron a sentar las bases de la disciplina, que se acabó consolidando sobre todo en los años 90 con los trabajos sobre todo de Jean-Louis Flandrin y que terminaron pues, con esta obra culminante que veis aquí a la derecha de Jean-Louis Flandrin y Massimo Montanari, que es de mediados de los 90. Claro, lo que quería decir aquí con todo esto es que la historia de la alimentación no es que sea una historia diferente que se haya de estudiar aparte, sino que está integrada en lo que podríamos llamar historia general. Y bien, simplemente también quería remitir a esta frase tan famosa que seguro que la habéis escuchado 1000 veces, la de somos lo que comemos, ¿no? Y que tanto dentro como fuera de la disciplina pues se usa constantemente. Pero, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué somos lo que comemos? Y lo he puesto entre comillas, ahí entre interrogantes. Pues bien, como bien sabéis, comer y beber son necesidades universales y básicas. Todas las personas en todos los periodos históricos y de todos los lugares necesitan comer y beber. Pero a pesar de ser una necesidad biológica, la alimentación no puede entenderse sin considerar aspectos sociales y culturales. Y esto lo digo porque todo lo que resulta comestible o nutritivo no es considerado como alimento. Y entonces el ejemplo que siempre pongo, porque es muy claro, es el ejemplo de los insectos, ¿no? Que nutricionalmente es una fuente de proteínas de alto valor, pero en algunas sociedades se considera un manjar, mientras que en otras se produce un absoluto rechazo, ¿no? Y esto pues, se podría trasladar al ejemplo de comer carne de perro o conejo o caballo, ¿no? Esto lo explica muy bien el antropólogo Marvin Harris. Bien, nuestras elecciones alimentarias, es decir, los alimentos que consideramos comestibles y los que consideramos no comestibles, vienen orientados, por tanto, por razones socioculturales, que tienen que ver muchas veces también con recursos tecnológicos, organización social y religión. Por tanto, debemos entender la alimentación como un fenómeno biocultural, ¿no? Y es que además comer es un acto cargado de significados y de códigos que reflejan una forma de entender una realidad material y social concreta.
A través de nuestras elecciones alimentarias comunicamos mensajes, ya sea, bueno, la vida moderna esto queda muy claro, ¿no? Ideas en torno al poder, prestigio social, religión, valores culturales y sensibilidades. La alimentación afecta, por tanto, de una forma u otra casi todos los aspectos de la vida humana. Y de ahí que muchos investigadores consideran la alimentación que se tiene que entender como un hecho social total en el sentido dado por Marcel Mauss. Y es que al estudiar la historia de la alimentación, pues entender o estudiar cómo las personas han recolectado, cultivado, preparado y consumido ciertos alimentos a lo largo de la historia, pues gracias a estudiar todos estos procesos, digamos, podemos entender procesos históricos mucho más amplios en toda su complejidad. Bien, quería simplemente comentar un par de cuestiones sobre métodos y fuentes, ¿no? Porque la historia de la alimentación, una de las características que tiene es que es altamente interdisciplinar y que requiere métodos y fuentes de otras disciplinas, de sociología, de antropología, cuyos conceptos han sido claves para el desarrollo de la disciplina. Ya simplemente suelo mencionaros que en 5 minutos ya he mencionado las obras de 2 antropólogos, ¿no? Pero es que además cada vez se están utilizando metodologías y fuentes propias de otros campos como podría ser la historia del arte o la literatura, ¿no? Y además de la arqueología y de la etnohistoria. Y claro, respecto a las fuentes, pues un poco lo mismo, ¿no? Porque el carácter perecedero, efímero de la comida, que en muchos casos no deja rastro material directo, nos obliga a reconstruir esta historia de los alimentos a través de la combinación y confrontación de una gran diversidad de fuentes. Las fuentes son inmensamente variadas y dispersas. Entonces, esto nos ofrece desafíos, retos, pero también oportunidades, ¿no? ¿Qué fuentes podríamos utilizar? Bien, por ejemplo, en el caso de la historia moderna, pues seguramente más evidente serían los recetarios, ¿verdad? Recetarios que pueden ser impresos o manuscritos y que nos dan muchos detalles sobre combinaciones de ingredientes, gustos, técnicas culinarias e incluso utensilios. Pero hay que tener en cuenta una serie de cuestiones. En primer lugar, que se trata de textos que no necesariamente están reflejando lo que la gente comía, por ejemplo, lo que comían a diario, sino que hay que tratarlos como textos normativos, ¿no? Que presentan normalmente ideales culinarios de cómo debe comer, pues en este caso el caso de Martínez Montiño, pues la mesa real, ¿no? Lo que tiene que comer el rey o la reina, y en muchos otros casos lo que comerían las élites, ¿no? Otro problema, recetarios que llegan hasta hoy en día son muy escasos. Y los libros de recetas manuscritos, por ejemplo, como el que os he puesto aquí a la derecha, no son, ya veis, es una escritura totalmente muy limpia, muy clara y que difícilmente se puede entender como textos prácticos que se utilizaban en la cocina. Estos tipos de documentos, pues en vez de, no los deberíamos situar por ejemplo, en las cocinas, sino en los salones o en las bibliotecas de los señores o de la señora de la casa, ¿no? Y que, por tanto, acaba siendo otra vez otro ejemplo, ¿no? de un texto que nos representa un ideal, más que, por ejemplo, un texto que se utilizaba en el día a día de la cocina. Otro problema, no tenemos o casi no tenemos testimonios escritos sobre lo que comían los campesinos o las clases populares, ¿no? Bien, recetarios, no solo recetarios, sino que tenemos, por esos problemas que os estaba comentando, esas limitaciones de los recetarios, pues hay que mirar otras fuentes. En este caso, pues libros de contabilidad, menús, inventarios, listas de precios. Bueno, he puesto aquí contratos de abastecimiento, pero es que incluso en mi caso, actas municipales, pleitos, todo el tipo de documentación que os podáis imaginar. Ahí podemos encontrar algo relacionado con la alimentación, ¿no?
El problema es que cada una de estas fuentes documentales tienen sus propias limitaciones y sus propias problemáticas, ¿no? Por tanto, por ejemplo, solo para ponernos un ejemplo, los libros de cuentas. Aquí os he puesto una página de un libro de cuentas de un convento. Aquí pues, nos dan muchos detalles, pero son datos parciales, porque muchas veces pues, aquí no aparecen los alimentos, no se registran los alimentos que se daban, por ejemplo, como tributos en especie o en limosnas, ¿no? Bueno, todo esto simplemente para decir que la necesidad que tenemos de ir, de no solo construir esta historia de alimentación a través de los recetarios, sino hay que combinar y confrontar una gran diversidad de fuentes para intentar aproximarnos lo mejor posible y de forma menos sesgada a esa realidad histórica efímera, ¿no? Del fenómeno alimentario. Hay más fuentes. El abanico de fuentes disponibles que tenemos las historiadoras pues no se limita a los textos. Los historiadores es verdad que sí que tendemos a centrarnos mucho en las fuentes de archivo y en los documentos, pero sobre todo a raíz del giro material, ¿no? De las humanidades, hemos empezado a utilizar otro tipo de fuentes, imágenes, objetos, no como complementos, sino como fuentes primarias en sí mismas. Aquí os he puesto, ¿no? Un par de imágenes. Evidentemente, tenemos un poco el mismo problema que con los recetarios, ¿no? No necesariamente lo podemos tomar como ejemplos de la realidad, porque muchas veces son, y esto Marta lo sabe mucho mejor que yo, tienen muchas veces un carácter idealizado o simbólico. Pero también nos ayudan a entender la dimensión cultural de ciertos alimentos o ciertas prácticas en torno a estos. Y a mí, bueno, cada vez más me fascina y el trabajar con objetos, ¿no? Problema, muchos de los objetos que tenemos disponibles son objetos de lujo que se conservan en colecciones de museos y, por tanto, ciertos objetos de ciertos materiales, por ejemplo, un cucharón de madera, pues difícilmente nos van llegarán hasta nosotros, ¿no? El análisis de objetos e imágenes requiere, además, desarrollar nuevas habilidades de investigación, porque, bien, y esto también, Marta, seguro que podrá explicar mucho mejor, leer una imagen o leer un objeto no lo podemos hacer de la misma manera que interpretamos o leemos los textos, ¿no? Y, por tanto, de ahí otra vez esa necesidad del trabajo interdisciplinar, ¿no? Lo he dicho de forma muy breve, ¿no? Me gustaría incluir también restos arqueológicos, ya sean botánicos, como podían ser semillas o restos de carbón vegetal, huesos, bueno, restos zooarqueológicos, huesos de animales, pero también análisis de restos humanos, ¿no? Por ejemplo, los dientes, ¿no? Hacer un análisis exhaustivo de restos de la dentadura, ¿no? o de los huesos para conocer el tipo de dieta, ¿no? La dieta real. Y es que esto se está viendo que es el futuro, necesitamos colaborar estrechamente con los arqueólogos. Y esto se está viendo en los proyectos que están saliendo sobre toda alimentación, que esto va a marcar el futuro de la disciplina en los próximos años, ¿no? Y quiero terminar solo también relacionado con la arqueología, porque esto es otra de las cosas que estoy trabajando actualmente, es la recreación histórica de recetas, entendiéndola como un método de investigación, ¿no? Y esto viene también porque, por ejemplo, el típico comentario que me hacen muchas veces cuando digo que me dedico a la historia de la alimentación de la Edad Moderna, lo primero que me preguntan las personas es, ¿ya has intentado recrear esas recetas, ¿no? Que te encuentras en los recetarios o en otros sitios? Bien, bueno, ya os adelanto que no, hasta hace relativamente poco. Pero yo creo que las personas que me han preguntado esto
me lo preguntan pensando en el momento de probar, ¿no? Del consumo, de si nos va a parecer más exótico o no, más gustoso o no. Pero a mí lo que me parece muy interesante no es tanto el resultado final, que también, sino el proceso. Es decir, la reconstrucción histórica como método de investigación se ha utilizado bastante en el campo de la historia de la ciencia y también en la historia de los sentidos, ¿no? Y bueno, solo mencionar el macroproyecto de Europa, ¿no? De William Talek, por ejemplo, pero aquí os he puesto dos ejemplos de dos proyectos de historiadores de la alimentación, por ejemplo, el proyecto este de aquí abajo de Food Cult, de que se propusieron intentar recrear la producción de cerveza en la Irlanda del siglo XVI, me parece, siglo XVI-XVII. Claro, la recreación de estos procesos y de técnicas nos permite abordar tanto la dimensión práctica como sensorial de la preparación. Y a mí lo que me interesa es que, por ejemplo, al ponernos, digamos, manos en la masa, nos damos cuenta de todas las limitaciones y todos esos vacíos, todo lo que no nos cuentan esos recetarios, esas recetas, ¿no? Todo ese conocimiento tácito que se presupone que la persona que va a hacer esta receta pues ya debe saber, ¿no? Y esto pues también nos da, bueno, a mí me ha dado mucho en qué pensar en muchas otras cuestiones, ¿no? Evidentemente, con todo esto, para que todo esto tenga sentido, es fundamental el rigor científico, es decir, intentar mantener los ingredientes y la tecnología lo más cercana posible al original, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de los colegas de Irlanda, de Dublín, ellos recrearon las vasijas, cultivaron el lúpulo, bueno, con unas variedades que se supone que eran las que debían estar en esa época, etcétera, etcétera. Bien, y ahora para esta última parte, esta segunda parte de mi intervención, quiero poner un ejemplo concreto de lo que he ido trabajando en los últimos años y explicaros un poco los problemas que esta investigación, los problemas que me he ido encontrando y, bueno, algunos los he podido solventar y otros no. Bien, mi tesis doctoral la dediqué a la producción y comercio de dulces, basándome sobre todo en el marco gremial, en el gremio de confiteros de la ciudad de Barcelona entre los siglos XVI y XVIII. Como sabéis, unas instituciones, los gremios, ¿no? De base totalmente patriarcal, donde las mujeres no tenían acceso formal ni al aprendizaje ni al ejercicio de la profesión como maestras, ¿no? Pero en las fuentes yo no me paraban de salir referencias a las mujeres, sobre todo a la mención de un gusto femenino o una inclinación femenina por lo dulce. Entonces, en mi investigación postdoctoral que mencionaba Gisela, pues mi objetivo fue repensar la historia del gusto por lo dulce desde una perspectiva de género, en concreto sobre cómo se había construido esa feminización del dulce en la Europa moderna. Bien, esto no es en absoluto algo digamos que nos parece ajeno, yo diría. Antropólogas como Caroline Cunningham pues han señalado que en todas las culturas y en todas las sociedades las ideas de masculinidad y feminidad se han asociado simbólicamente con ciertos alimentos, ¿no? Y en el mundo occidental las mujeres se han identificado con alimentos dulces y ligeros, mientras que a los hombres se los ha relacionado hombres o esta masculinidad abstracta, ¿no? Se los ha relacionado con la carne roja y gustos fuertes, ¿no? También con el alcohol, ¿no? Y es que estas asociaciones simbólicas están tan arraigadas en el imaginario colectivo que a menudo pasan desapercibidas o incluso peor, se dan por sentado como si fuera un hecho natural, sin cuestionarlo, ¿no? Lejos de ser un hecho meramente biológico, el gusto alimentario, como hemos dicho antes, está influenciado y construido social y culturalmente, es subjetivo y fuerte influenciado por condicionantes
sociales, culturales y, evidentemente, por también procesos históricos. Los estereotipos de género en la alimentación han sido estudiados, como decía, bastante desde la antropología y desde la sociología, pero difícilmente se ha considerado su historicidad. Por lo que me interesó a ver, ya que me estaba encontrando este tipo de estereotipos sobre lo dulce y lo femenino, me los estaba encontrando en mi día a día, pero también en las fuentes que estaba viendo de los siglos XVII y XVIII, pues decidí ver cómo se habían construido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, el objetivo fue, por un lado, analizar cómo discursos médicos, filosóficos, morales y también referencias a la literatura popular, cómo habían explicado un gusto fisiológico diferenciado entre hombres y mujeres en la España moderna. Pero, por otro lado, me interesó ver hasta qué punto esos discursos se materializaron en prácticas reales, tanto de consumo como de producción de esos dulces. Y, bueno, decidí también centrarme en el siglo XVII y XVIII porque además es un momento además crucial en la historia del dulce y, mejor dicho, la historia del azúcar. Como bien sabrán, pues un momento, ¿no? Cuando las importaciones de azúcar procedentes de plantaciones esclavistas en el continente americano, pues hicieron aumentar espectacularmente su consumo, ya que sus precios bajaron, ¿no? Haciendo que lo que era un artículo que se había considerado un auténtico lujo en los siglos anteriores, pues empezó a resultar un producto mucho más disponible y asequible en grupos sociales más amplios. Bien, por cuestiones de tiempo, porque no quiero, no quiero extenderme muchísimo, me voy a limitar a presentar dos ejemplos de estos discursos que se van repitiendo continuamente, ¿no? Voy a poneros un ejemplo en positivo y un ejemplo en negativo, porque esa asociación dulce-mujer sirvió, por un lado, para elogiar la virtuosidad femenina, pero por otro lado sirvió a los discursos misóginos de la época para condenar esa falta de control de los apetitos y de los deseos corporales de las mujeres, ¿no? En positivo, el lenguaje relacionado con la dulzura se aplicó metafóricamente, sobre todo en los tratados de moralistas y de educación de las mujeres, ¿no? Constantemente, aparecen las referencias constantemente. Aquí se ha puesto un ejemplo solo de Fray Luis de León, en La perfecta casada, utiliza metáforas relacionadas con la dulzura constantemente, como presentando la dulzura como una calidad atribuida a los gestos, a la conducta social de una esposa y una madre ideal, ¿no? Pero me parece interesante ver que el comportamiento de la mujer en la edad moderna no solo lo califican de dulce, sino que su apetito también lo es, ¿no? Y aquí os he puesto esta referencia que es para mí clave de Jean-Jacques Rousseau en la novela sentimental Julie o la novela Eloise, donde comenta explícitamente, ¿no?, que las mujeres es el sexo aficionado a lacticinios y azúcar como símbolos de la inocencia y dulzura, que son su más amable adorno, ¿no? Como veis aquí, bueno, él después hace la contraposición de que los hombres gustan de sabores fuertes y licores espirituosos, ¿no? Y haciendo una alusión explícita a esos gustos diferenciados entre hombres y mujeres. Pero, como comentaba, ¿no?, pues esa supuesta inclinación de los dulces, de las mujeres por lo dulce, sirvió también para, digamos, representarlas como esclavas de sus vientres, ¿no? Y eso, o como consumidoras insaciables de esos dulces. Y aquí, bueno, simplemente me parece muy interesante la definición de la edad moderna de la palabra golosina, ¿no? Que revela un sesgo claramente condicionado por el género. Y vemos cómo Sebastián de Covarrubias, en su diccionario, bueno, en su tesoro de la lengua castellana, en primer lugar define lo que es la golosina como algo dulce, ¿no? Golosina es una frutilla o cosa dulce que no se come tanto por mantenimiento del cuerpo, sino que por gusto. Y
Covarrubias entendía el hecho de comer golosinas, ¿no?, que él define como golosmear, como algo propio de mujeres y muchachos, que dice él, que comen golosinas y lamen los platos. Aquí vemos otra vez esa asociación entre el consumo de dulces y las mujeres, pero esta vez no como símbolos de inocencia o de virtud, como lo planteaba Rousseau, sino como una falta de gobierno, ¿no?, de ese apetito, ¿no?, ese apetito insaciable que en cualquier y caprichoso, ¿no?, por esos pequeños manjares. Bien, como estaba hablando antes de imágenes, os pongo también un ejemplo de la cultura visual, ¿no? Esta obra del pintor holandés Gottfried Schalken, donde, como veis, aparece otra vez pues esta joven, ¿no? Parece que la hayan pillado infraganti, ¿no?, abrazando el azucarero de plata y que está como picoteando un poco de azúcar refinado del mismo azucarero, ¿no? Bien, sí, lo que he querido llamar o lo que he llamado como dulce feminidad o dulces feminidades podríamos llamarlo o calificarlo de una fantasía o una concepción proyectada por autores masculinos y no una evidencia real de un gusto diferenciado entre hombres y mujeres de la época. Porque evidentemente en la Edad Moderna pues también hubo hombres dulceros, ¿no?, y mujeres que seguramente aborrecían lo dulce, como pasa hoy en día. Y como vemos, ¿no?, con estos dos ejemplos, el positivo y el negativo, lo que he querido mostraros es que esta feminización del dulce pues, se articula de forma compleja, que presenta múltiples ambigüedades y tensiones entre estas representaciones y prácticas, ¿no? Una problemática entre representación y práctica, pues que ya fue planteada por el historiador cultural, ¿no?, Roger Chartier. Evidentemente, pues como decía, muchos problemas, ¿no?, que me fui encontrando al intentar pues, rastrear todo esto. En primer lugar, solo voy a mencionar un par. En primer lugar, estos discursos de imágenes pues, proyectan una idea abstracta de mujer basada en un ideal de sujeto femenino, una mujer blanca de las élites, y que por tanto excluye una gran parte de la población, ¿no? Y en este sentido también es importante pues, valorar las capacidades de acceso a esos dulces, ¿no? Porque por mucho que en la Edad Moderna el azúcar, pero especialmente los dulces, pues empezaban a ser un artículo pues, de consumo más habitual, no siempre estaban disponibles o no dejaban de ser artículos caros y que muchas personas de grupos sociales que no necesariamente de las élites, pues limitaban ese consumo en momentos concretos del año, ¿no?, en las fiestas, por ejemplo. Eso por un lado. El otro problema que yo planteaba, era uno de mis objetivos, cómo saber cómo estos discursos lo percibieron mujeres y hombres de la época, tanto los de las élites como que eran los destinatarios principales de estos textos, pero también cómo lo percibían otros grupos sociales, porque también estos estereotipos de género no se limitan a tratados morales o diccionarios, como hemos visto, sino que también aparecen en el teatro, en obras satíricas, en panfletos de la literatura, ¿no?, que tenían pues, una audiencia bastante más amplia. Evidentemente, lo que decía, una cosa evidente, estos comentarios no son reflejo de una realidad histórica, ni mucho menos tiene esta feminización del dulce un carácter universal. Por tanto, ¿cómo encontrar ese carácter? ¿Podríamos ser capaces de llegar a ese gusto individual, ¿no?, ese carácter subjetivo del gusto alimentario, ¿no? Bien, el panorama, tengo que confesaros que es bastante desalentador por el tipo de fuentes y por su parquedad. Claro, yo pensé, bueno, pues vamos a fuentes de carácter privado, ¿no?, como tipo cartas, libros de cuentas de privados
o otro tipo de escrituras, ¿no? Del yo. Pero, por ejemplo, en el caso de las cuentas, nos indica lo que consume la familia y nunca, bueno, yo al menos los casos que yo he tratado, se diferencia el consumos individuales, ¿no? Lo que, por ejemplo, vaya a consumir el padre o la madre o los hijos, ¿no? Bien, no he comentado nada de prácticas, pero muy, muy brevemente, simplemente decir prácticas no solo de consumo, sino también de producción, ¿no? Y es que, bueno, una parte de mi investigación, ¿no?, que estaba en relación con las prácticas, pues una de mis conclusiones es que, aparte de esos discursos, mujeres de distintos grupos socioeconómicos habrían dado significados y usos propios a los dulces, ¿no? Por ejemplo, mujeres de las élites, como los que veis aquí abajo, pues utilizaron esos dulces, hacían dulces ellas mismas también para agasajar a sus invitados, para regalar y como una forma de no solo de demostrar su prestigio y su estatus social, pero también su pericia, ¿no?, en la cocina. Vendedoras ambulantes, viudas de confiteros, ¿no?, pues utilizaron esos dulces como recurso económico, mientras que, por ejemplo, las monjas de clausura utilizaron la producción de dulces conventuales como regalos, ¿no?, para agasajar a los bienhechores, a los benefactores de sus conventos, pero también muchas veces como recurso económico, ¿no?, la venta de esos productos para lograr una fuente de ingresos adicional. Bien, todo ello permite arrojar luz sobre una realidad social mucho más compleja y plural que la descrita en los discursos normativos. Y simplemente para acabar mi intervención, quería simplemente decir pues, que estos discursos que operaron como mecanismos de control no solo de los cuerpos, sino también de las costumbres y de los hábitos alimentarios de las mujeres, tanto a nivel individual como colectivo. Todo es una parte, ¿no?, digamos, de esa historia de la feminización del dulce. Porque al confrontar, como vemos, discursos y prácticas, podemos ver que las mujeres no solo fueron objeto pasivo de esos discursos normativos, sino que también desempeñaron un rol activo en la configuración de significados y usos del azúcar. Un artículo de consumo con un valor estratégico crucial en los siglos XVII y sobre todo en el XVIII. Y bien, simplemente acabar terminando diciendo que a pesar de pues, esas limitaciones metodológicas que me he ido encontrando en el estudio, pues, en este estudio, pero también en otros anteriores, me ha servido también, ¿no?, pues para poner matices, ¿no?, y ¿no?, arrojar luz sobre esas complejidades que existen detrás pues, de esas generalizaciones y de esos tópicos y lo que me ha ayudado también a repensar y avanzar en la investigación histórica, ¿no? Y con esto, ¿no?, ya termino, pues simplemente decir pues, que he querido ofrecer un ejemplo más de cómo el estudio de la alimentación pues, nos abre una puerta de entrada a estudiar aspectos relacionados con la historia cultural, la historia social, historia económica, incluso política y de las mentalidades, entre muchas otras. Y termino con esto. Muchas gracias por vuestra atención y, bueno, y quedo bueno, para cualquier pregunta o curiosidad que haya al final de la sesión. Bárbaro. Muchas gracias, Marta. Si les parece, vamos a dejar comentarios, consultas para el final. Así hacemos ahí la puesta en común. Y bueno, pasamos a la segunda invitada de hoy, ¿sí? Estás Marta, ¿no? Sí, por ahí. Bien. Marta Sánchez Vasco es graduada en Historia, graduada en Historia del Arte y Periodismo también. Digamos, tenés una formación amplia. Lo de perito de las... me fascinó. Después me tienes que contar de qué te encargas siendo perito de arte. También posee un máster en estudios avanzados y patrimonio histórico, ¿sí?, artístico. El año pasado, sí, en 2024, se doctoró con mención internacional en Historia del Arte por la UNED.
Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Roma, en la Universidad de Valencia. Actualmente forma parte del proyecto de investigación, Poder y Representación, Escenarios Sensoriales y Circulación de Objetos de la Élite Hispana en el siglo XVI y XVIII, perdón, y integra el grupo de investigación de la UNED, Arte y Pensamiento, y nos acaba de anunciar de que próximamente se va a incorporar también junto a Marta a la universidad, siempre me la confundo con la Autónoma de Madrid. Así que, bueno, felicitaciones. Actualmente su investigación se centra en conocer las dinámicas y el funcionamiento de la diplomacia de la Edad Moderna a través de la red de embajadoras, ¿sí?, procedentes de la monarquía hispánica, y el análisis de sus perfiles, características, ¿sí?, sus redes de relaciones, estrategias, en fin, de las cortes europeas. Así que, Marta, somos todos oídos. No sé si tienes alguna presentación para proyectar. No te estamos escuchando. Se me oye bien, ¿no? Ahora sí. Vale, pues voy a compartir pantalla. Bárbaro. La conferencia que nos va a presentar, Explorando la intervención femenina en la diplomacia, siglos XVI a XVIII, oportunidades y desafíos metodológicos en el estudio de las embajadoras españolas. Cuando quieras. Vale, me pasa lo mismo que a Marta. No os veo, con lo cual si por lo que sea sucede algo, bueno, pues por favor abrir el micrófono, Gisela. Perfecto, no hay problema. Gracias. Bueno, pues yo quería empezar igual que Marta, ¿no? Expresando mi agradecimiento a Gisela por haberme invitado. La verdad es que es un honor para mí estar hoy aquí. Además es un honor porque precisamente he coincidido, lo comentaba antes con Gisela y con Marta, con ambas. Coincidí con ellas a través de un proyecto de investigación en el que estamos las tres inmersas y bueno, creo que nuestros temas dialogan muy bien y para mí es un placer poder trabajar con ellas y poder aprender de ellas, ¿no? Además de, por supuesto, de todo el debate que podamos mantener después. Bien, pues hablando con Gisela, realmente lo que quería plantear es algo similar a Marta, pero me he dado cuenta después de escucharla que no está tan enfocado al marco metodológico, a lo mejor a conceptos, a bibliografía básica central de la investigación, sino más bien a distintos desafíos con los que me he ido encontrando a la hora de abordar e ir dando forma a la tesis doctoral, ¿no? Bueno, de reconocer, confieso que es la primera vez que toco todo el tema en conjunto desde la defensa. Entonces vamos a ver cómo sale este reencuentro, ¿no? Porque las tesis son, después de una vez acabadas, son complicadas, ¿no? Se les coge mucho cariño, pero también se necesita cierta distancia. Bueno, entonces lo que voy a plantear es ir contando cómo fui desarrollando la tesis doctoral y poco a poco cómo se fueron planteando determinados interrogantes o desafíos que marcaron mi trabajo, ¿no? Y mis decisiones, las decisiones que fui tomando. ¿Cómo llegamos al tema? Bueno, espero que hacer extensivo así pues esta aproximación a todos aquellos que estéis deseando emprender la investigación sobre mujeres en la Edad Moderna, ¿no? O sobre prácticas alimentarias o sobre cualquier otra cosa. Bien, ¿cómo llegamos al tema o cómo llegué yo a este tema en concreto? Bueno, en primer lugar, a través de la historiografía de los trabajos anteriores. Es fundamental entender que no andamos solos por este camino. Esta frase tan conocida de a hombros de gigantes, ¿no? Bueno, hay mucha gente antes que nosotros que ha dado pasos fundamentales que nos permite a nosotros llegar al nuestro, ¿no? Y en este sentido nuestra aportación es tan solo un grano de arena más a esa montaña y que esperemos pues, que el día de mañana pueda servir para que otra persona coja las riendas de nuestros temas o de determinados apartados de los temas que hayamos investigado, ¿no? Entonces, en primer lugar, apoyarnos en la historiografía, en los grandes estudios anteriores. En segundo lugar, bueno, pues en este caso, voy a ir centrándolo ya en mi tema, la historiografía, especialmente la nueva historia de la diplomacia, había empezado a entender pues, de un par de décadas a esta parte que realmente el embajador acreditado no era el único que trabajaba dentro de la diplomacia, ¿no? Estaba acompañado ese perfecto embajador que veis aquí en el centro por un conjunto de agentes que le rodeaban y que le ayudaban a llevar a término su misión, ¿no? Al menos especialmente durante la Edad Moderna, ¿no? Entonces tenemos aquí pues, la figura de las mujeres en las que me centraré hoy, pero también la del espía, pues también
también la del estudioso, la del eclesiástico, por cierto, numerosas figuras eclesiásticas eran agentes fundamentales dentro de la diplomacia, la figura del artista, la del caballero, en fin, tantas otras, ¿no? Bueno, pues en esa pléyade de agentes que acompañaban al embajador en su tarea, pues las mujeres habían tenido un importante papel, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que pese a que la historiografía había abierto todo este abanico de posibilidades, todavía pues, tardaba en llegar, o al menos hace 4 años y medio cuando yo empecé, ahora gracias a Dios la situación ha cambiado bastante, había tardado en llegar al interés por estas figuras femeninas en este escenario, ¿no? Sin embargo, en concreto, dentro de estas figuras femeninas, la esposa del embajador era una figura privilegiada dentro de la esfera diplomática. Explicaré ahora por qué, ¿no? Entonces, en primer lugar, tiene que haber, bueno, para llegar a este tema, un interés personal, un tema que nos motive intelectualmente, ¿no? Por otro lado, muchas más preguntas que respuestas, que este tema, pues, realmente suponga un reto, ¿no? A la hora de contestar tantas dudas que nos pueda generar. Y luego, pues, siempre ayuda también, evidentemente, que haya un vacío historiográfico, porque nuestra aportación, pues, ahí va a ser un poquito mayor, pero no necesariamente, lo diré al final, tiene que existir un vacío por completo historiográfico, ¿no? En este caso sí, había algunos estudios importantes, mencionaré en general, por ejemplo, los estudios de Laura Oliván, que en España fueron los primeros que anunciaron esta vía, pero también, por ejemplo, pues los de Matías Polig, los de Rubén González Cuerva, también tiene algún artículo a nivel general sobre la figura de la embajadora, ¿no? En cuanto a consorte del embajador, porque la embajadora como diplomática pues ha sido bastante más trabajada. Pero en concreto, pues hubo 2 artículos que llamaron mucho mi atención, ¿no? Y que cambiaron mi forma de entender el tema. Claro, se preguntaba Hochschild, que era hija de embajador en 1960, se preguntaba dónde finaliza pues, el papel de una mujer y comienza el de una actora o actriz diplomática, ¿no? Cuando se convierte ese papel, cuando una mujer viaja a las embajadas, ya sea en calidad de esposa de embajador o de hija de embajador o de hermana o sobrina, etcétera, cuando esa mujer deja de comportarse como una mujer cualquiera de otro ámbito y pasa a convertirse en una actriz diplomática. Bueno, pues estos 2 artículos fueron uno el de Hochschild que menciono y otro el de Gemalen, ¿no? Es una investigadora de la Open University que consiguió estudiar las consortes de embajadores ingleses a lo largo de un siglo y medio, hablando de cómo había incrementado el porcentaje de mujeres que habían asistido a las embajadas. Y ella era capaz de rastrear, pues como desde 1530 a 1540 el porcentaje era pues, en torno a un 40% de mujeres y a finales del 17 era de un 80-90% de mujeres que asistían a las embajadas, ¿no? Y que además intervenían en la embajada a través de cauces culturales. Bueno, pues motivada, inspirada por estos 2 artículos, pero puede ser por cualquier otro tipo de bibliografía, evidentemente influyó mucha otra bibliografía, llegué a estas preguntas, ¿no? Yo estaba convencida al iniciar la tesis de que la esposa del embajador era una figura privilegiada de este espacio diplomático. ¿Por qué? Porque acompañó al embajador, por lo tanto, formó parte de todos los círculos de los que formaba parte el embajador. Y al mismo tiempo, pues era una figura que realmente sobre la que existía cierto vacío historiográfico, ¿no? Bien, ¿qué marco de estudio? ¿En qué marco de estudio tuve que apoyarme para emprender esta investigación? En primer lugar, la nueva historia de la diplomacia. Ya os comentaba que es una nueva historia de la diplomacia que se centraba en los agentes y en la cultura, fundamental para que yo pudiera llegar a la esposa del embajador. En segundo lugar, toda la tradición historiográfica del poder cortesano, de la historiografía de corte, porque estas mujeres, aunque hubo excepciones, estas mujeres en su gran mayoría eran mujeres nobles que pertenecían al entorno cortesano. Y en tercer lugar, pues el camino pues, de los estudios de género y de la historia de las mujeres, sin los cuales, desde luego, esta tesis no podría haberse llevado a cabo. Y siempre hay que plantear unas hipótesis y unos objetivos, ¿no? Entonces, los he traído aquí para compartirlos, para que podáis comprender cómo fui tomando más adelante decisiones en función de esos retos. Pues la hipótesis primera era que no se podía comprender la diplomacia de la Edad Moderna si no se estudiaba a las embajadoras. Embajadoras en tanto que consortes de embajador, ¿eh? No la embajadora como diplomática, sino como mujer de embajador. Bien, bueno, pues esto fue uno de los primeros retos de la tesis doctoral, ¿no? Porque mis directores estaban convencidos de que estudiar a las mujeres y durante mi camino pues me encontré a
a muchos otros grandes investigadores que compartían conmigo estas inquietudes, estudiar a las mujeres por sí solas no era suficiente para un tema de investigación, ¿no? Las mujeres son tan interesantes, pero como lo son, por ejemplo, lo que mencionaba, los clérigos o, por ejemplo, los caballeros en diplomacia o los espías en diplomacia, ¿no? Entonces, tiene que haber un componente más que nos llevase o que me llevase, en mi caso, en mis inicios, a tratar de explicar por qué era importante entender el papel de las mujeres en diplomacia. Lo iré desarrollando. En segundo lugar, pues, partí del convencimiento de que a lo largo de ese siglo XVI-XVII, perdona que hay una rata, ese rol fue consolidándose, o sea, la embajadora empezó a ser reconocida cada vez más y que las embajadoras españolas eran un agente activo dentro de estas estrategias de la monarquía española. Los objetivos, por tanto, eran reconstruir todo ese rol de la embajadora y contrastar la imagen que había dado la teoría con la práctica. Ahora aterrizaré un poco mejor. Entonces, mi pretensión desde el principio fue ofrecer una imagen de conjunto y este fue el gran reto que me planteó desde el principio hasta el final la tesis de investigación, la tesis doctoral, ¿no? Yo quería ofrecer, en la medida de mis posibilidades, una visión general, de largo alcance de 2 siglos, como veis ahí, desde 1587 hasta 1752. Ahora explicaré por qué ese marco. Además, quería combinar el análisis cualitativo con el cuantitativo. El cualitativo, pues, acudir a las fuentes y desarrollar bien determinados casos de estudio, pero cuantitativo también por ese estudio de Gemma Allen que he mencionado antes, ¿no? Intentar demostrar si para el caso español este incremento también se dio, ¿no? Crear el primer repertorio diplomático femenino del caso hispano, de esposas de embajador, y luego siempre utilizar, o en la medida de lo posible siempre, utilizar una perspectiva comparada dentro del marco europeo. ¿Por qué? Bueno, pues otra de las grandes inspiraciones de esta imagen de conjunto que yo quería emprender fue el trabajo de Emily Rosenberg, que seguro que conocéis todos, de 1990, ¿no? Entonces, esta intelectual defendía que eran los casos de estudio, estudiar a una determinada mujer en un determinado periodo o esfera o con una actividad en concreto eran muy valiosos, pero no bastaban, ¿no? No bastaban para entender que realmente este papel fue general para todas las mujeres en la Edad Moderna, ¿no? La gran mayoría de las mujeres en la Edad Moderna. Es decir, pensar que una consorte de embajador podía viajar a una embajada durante 20 años, como viajó alguna de ellas, y no hacer absolutamente nada, era realmente difícil de creer, ¿no? Entonces, ella viene a defender o a reclamar que solo cuando consigamos una visión de conjunto, estas barreras teóricas iban a superarse, ¿no? Bien, ¿dónde y cómo buscamos respuestas? Bueno, una vez planteado el tema, ¿dónde empezar a buscar respuestas a este tema, ¿no? Bueno, y yo creo que esta es una de las preguntas a las que nos enfrentamos todos los investigadores. ¿Dónde? Bueno, pues como pensando en reconstruir ese rol general, la primera pista que tenía en concreto era este manual, este tratado diplomático de 1754, ya a mediados del 18, dedicado por entero a las embajadoras como consortes, ¿no? Este tratado es muy especial, es el único en su especie, que sepamos no existe ningún otro, y ya no se ha vuelto a publicar nada más después, ¿no? Con lo cual, un tratado por entero dedicado a la consorte del embajador para mí tenía que tener antecedentes de algún tipo, ¿no? Algunos investigadores habían encontrado algún rastro en tratados anteriores y era lo que me proponía. Primero, indagar en esta teoría, ya que llegar a la práctica iba a costarme cierto tiempo, pues por lo menos saber qué se decía desde la teoría. Y la teoría demostró ser muchísimo más amplia de la que nosotros habíamos pensado, ¿no? Frente a ese último tratado que veis aquí, ay, perdonad, disculpad, se han movido las imágenes. Esta de 1548 tendría que estar a la izquierda, pero bueno, frente a ese último tratado de Friedrich Karl von Moser dedicado a la embajadora, el resto de tratados, y al final salieron unos 19-20 tratados, contenían información sobre las embajadoras como diplomáticas y como consortes, ¿no? Entonces, esta primer aterrizaje en la teoría resultó fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesaría saber, como decía Marta, ¿no? cómo percibieron estos discursos los contemporáneos? Bueno, pues es fundamental entender qué se entendía por ellas, ¿no? Y estudiando estos tratados resulta que, bueno, emerge una imagen muy concreta de la embajadora como diplomática y como consorte. Es una mujer, en primer lugar, que siempre, vamos a decir, o permitidme decir, suplica, ¿no? Suplica, intercede, se arrodilla frente a esos gobernadores, militares, valerosos, hay de todo tipo, ¿no?
se inclina para conseguir, mediante ruegos, pues la conciliación entre dos partes, ¿no? Estos referentes van pasando, en primer lugar, pues de mujeres clásicas y bíblicas, pues, por ejemplo, Esther, por ejemplo, Abigail, por ejemplo, las Sabinas, las Amazonas, tantos ejemplos del mundo clásico, y empiezan a ser sustituidos por mujeres reales. Por ejemplo, Caterina de Siena, cuando consiguió convencer al pontífice de volver a Roma, a trasladar de nuevo la sede del pontificado a Roma, o Isabel Clara Eugenia, cuando pues, intervenía como una verdadera reina mediadora, ¿no? Estas mujeres compartían siempre un modus operandi, ¿no? Que siempre intervenían cuando la vía masculina no había funcionado, esto según los tratadistas, siempre cuando actuaban entre familiares y siempre mediando por la paz. Entonces, una vez reconstruido este horizonte teórico, aquí tenemos a Minerva protegiendo la paz de Marte, ¿no? Esta es la imagen pues que de manera contundente difundió la tratadística durante 2 siglos y medio, ¿no? Que las mujeres intervenían, bueno, pues siempre por la paz y siempre cuando un hombre no podía intervenir, ¿no? Siempre en caso de necesidad. Bien, pues quedaba por comprobar si esto era real o no. Pero tener ese horizonte de referencia construido ayudó mucho, o me ayudó mucho a entender luego ciertas prácticas que fui encontrando, ¿no? Dar sentido a ciertas prácticas. Estas mujeres hicieron uso de estos estereotipos a su favor para intervenir en la diplomacia o en cambio se escondieron bajo ellos para pues, utilizar prácticas completamente diferentes, ¿no? Incluso prácticas agresivas. Era esto lo que tenía que averiguar. Bien. Y lo importante, o una de las cuestiones que os quería compartir aquí, es que cuando parece, porque esta sensación la tuve, es cierto, durante todo el doctorado, ¿no? Parece como que no iba a encontrar información y cuando encontraba cierta información parecía ya que no iba a continuar encontrando información. Esto también se me dijo muchas veces, ¿no? Era difícil, que siempre, todo el mundo que trabaja mujeres se encuentra con este comentario en algún momento, ¿no? Que era complicado llegar a esta información, ¿no? Y que a veces incluso no existía ya. Gisela, me imagino que también se habrá enfrentado a este tipo de comentarios, pues porque también el mundo sensorial plantea sus retos y sus dificultades, ¿no? Pero bueno, cuando uno aterriza en la documentación, a veces tiene mala suerte y no queda efectivamente y otras veces, sin embargo, queda mucha. Entonces, una de las cosas de los siguientes hilos para tirar que aparecieron precisamente en la tratadística, no esperaba encontrármelos, era este origen. Resulta que los tratados apuntaban ya a que el origen de la embajadora como consorte había nacido en Roma y por una cuestión ceremonial, ¿no? Entonces, parece ser que en Roma la segunda condesa de Olivares fue honrada por Sixto V con el título de señora ambasciatrice. Y a partir de ese momento, en todos los actos públicos de Roma, y Roma es una ciudad muy peculiar, muy compleja en ese sentido, la condesa de Olivares pudo pasar por encima de todas las princesas romanas, de sangre romana que existían en la ciudad, ¿no? Esto evidentemente generó un montón de conflictos diplomáticos. Pero inmediatamente después, a raíz de las concesiones que se le otorgaron a la segunda condesa de Olivares, casi como un efecto dominó en cadena, empezaron a aceptarse determinadas concesiones ceremoniales en otras cortes. En 1613 con la condesa de Gondomar, otra española, en 1621 con la marquesa de Mirabel, en Francia, en 1632 con la marquesa de Cadereyta en Viena y en 35 ya en la última corte que he conseguido documentar en Madrid, ¿no? Con la concesión de la almohada. Evidentemente en Madrid las concesiones eran con embajadoras extranjeras, ¿no? Embajadoras extranjeras que visitaban la corte de Madrid. Bien, por lo tanto, con estos hilos de los que tirar, ¿cómo miramos la documentación, ¿no? Una vez que entramos ya en la documentación de archivo, en los documentos de archivo, ¿cómo podemos mirar la documentación para encontrar lo que buscamos? Bien, pues aquí yo me sumo a la arenga de Marta, ¿no? Para quien estudie mujeres de la Edad Moderna, cualquier tipo de fuente es poca, ¿no? Entonces, os traigo aquí, por ejemplo, una fuente maravillosa del Archivo de la Obra Pía en Roma, que es una cuadrícula del ceremonial, ¿no? De cómo tenían que entrar, qué honores se les tenía que conceder, si se les tenía que tocar campanilla, aquí incluso un croquis de dónde se tenían que sentar con respecto al baldaquino, en los aposentos de aquella persona a la que visitasen, en fin. Puede ser instrucciones ceremoniales, puede ser documentación diplomática,
a mí me gustaría advertir sobre esto, ¿no? La historiografía hasta ahora no había mirado hacia las mujeres, ¿no? O hasta hace 2 décadas no había mirado tanto a las mujeres, ¿no? Con lo cual, todos estos compendios, estos catálogos de archivos, donde pues, se nos habla del conde de Fuensaldaña, el marqués de Mancera, don Antonio Pimentel del Prado, todos estos embajadores, ¿no? Incluso tienen aquí ese índice topográfico con todos los nombres y todas las páginas en las que aparecen, no mencionan a las mujeres, o en su gran mayoría no mencionan a las mujeres. Y sin embargo, cuando vamos a esta misma documentación en el archivo, de repente empiezan a aparecer por doquier pues la señora Massatrice Moglie, la señora bueno, en este caso es que estaba manejando documentación italiana, pero puede ser en otros idiomas, o puede ser en español, la embajadora con X, o bien con el nombre de pila se las puede mencionar. Entonces, en medio de toda esta documentación, ellas aparecen. Y es importante que uno de nuestros ejercicios sea la relectura de estas fuentes, porque hasta ahora se había pasado por alto, ¿no? Y sin embargo están allí. O, pues, por ejemplo, relaciones de determinados discursos ceremoniales, puede ser recetario, como indica Marta, puede ser, por ejemplo, la documentación de aduanas, cuando pasan por la frontera los embajadores, dejan una relación de objetos que pasan por la frontera. Y ahí de repente vemos aparecer los objetos del embajador y los objetos de su esposa la embajadora, ¿no? Con lo cual, el repertorio de fuentes es infinito y animo a mirarlo todo. No fiarse de lo que se haya hecho antes, eso desde luego. Bien, ahora tocaba contrastar pues, toda esta parte de la teoría con la práctica. Pues hasta ahora teníamos un poco lo que se había dicho sobre ellas, ¿no? Pero no si ellas realmente pues, tenían una actividad concreta dentro de la embajada o qué tipo de actividad tenían, ¿no? Bueno, pues esto pasó por la segunda fase de la tesis, la práctica. Una base de datos para las embajadoras. Bueno, la creación de la base de datos comenzó, como veis aquí, con una tabla de Excel bastante rudimentaria, donde yo ponía el nombre del embajador, el carácter, la misión diplomática, el lugar de la embajada y pues, los años de inicio y la duración. Veis aquí embajadores que, la embajada duró 1 año, algunos 14, hay otros de 20, hay otros de 5, la mayoría son de 3, 4, etcétera, ¿no? Bien, y esto es una de las cosas más interesantes, ¿no? Para llegar a ellas tenemos que partir de ellos, en la gran mayoría de las ocasiones, o al menos en este tema en concreto, ¿no? Teníamos que partir del embajador para llegar a con quién se casó. Aquí veis la pestaña abajo, ellas datos, que es la misma pestaña para ellas matrimonio, ¿no? Con quién habían casado estos embajadores para sacar el nombre de ellas, a veces para sacar sus propios nombres, tenía incluso que ahondar en quiénes eran sus padres, quiénes eran sus hermanos, sus sobrinos, sus tíos, es decir, acudir a las figuras masculinas para poder llegar en muchas ocasiones a las figuras femeninas, ¿no? Porque están escondidas también de esa manera. Bien, y lo que empezó como una manera rudimentaria, bueno, pues se terminó convirtiendo en una base de datos. Yo en concreto utilicé un programa que se llama Power BI, pero hay 1000 programas, ¿no?, de bases de datos, que terminó pues poniendo todos esos datos que picaba durante 2 siglos, de repente poniéndomelos así, de manera tan gráfica, ¿no? Y pues era capaz de ver que aquí, pues casi en los años 70, 80, había habido un pico de llegada o de aparición de las embajadoras y su distribución por reinados, ¿no? Aquí tenemos los reinados, pues por casados, por eclesiásticos y solteros. Y veis que, salvo algún caso especial, por ejemplo, pues aquí la embajada de Inglaterra o aquí la de Rusia, la de China, Japón, Marruecos, y por un motivo muy concreto que podemos hablar después, la gran mayoría eran embajadores casados. Ahora bien, ¿cuántos de estos casados habían ido con sus esposas? Bien, pues la base de datos también mostró datos un poco apabullantes, ¿no? Las grandes cortes a donde habían ido acompañados con sus esposas eran estas: Roma, Sacro Imperio, Francia, Inglaterra y Venecia, por orden. Me refiero a la monarquía española, por supuesto, ¿eh? Y en concreto Roma, que es un poco el caso que os vengo a tratar aquí, el 80% de los embajadores casados habían ido con sus esposas, ¿no? Decía Benavente ya en 1643, pues yo dejaría el prudente juicio del embajador si tiene una mujer que pueda actuar como consejera en un peligroso oficio, ¿no?, como es el de embajador. Pero hoy lo más ordinario es que los acompañen a las embajadas residentes. Y esta era la demostración de que efectivamente Benavente hablaba de una realidad en su tiempo. Bien, la base de datos permitió también arrojar luz sobre los territorios a los que iban, ¿no? Esta es la distribución por hombres, a donde más iban los embajadores casados y a donde más fueron las embajadoras, las consortes de embajador. Entonces, bueno, solo cambia en una corte, en la corte de Génova, con respecto a la de Inglaterra, pero esto ya me permitía apuntar a un territorio en concreto, ¿no? No ir tan a ciegas.
Y este fue el resultado final que quería compartir con vosotros, ¿no? Pues de prácticamente pensar por parte de la historiografía que las embajadoras consortes que habían acudido a embajadas eran puntuales, casos singulares, realmente todas estas, con seguridad, habían asistido, ¿no? Bien, todas estas, bueno, he traído solo algunas imágenes, algunas del siglo XVIII, otras de finales del XVI, pero bueno, estas mujeres estaban escondidas dentro de la documentación. Además, y una de las cosas más interesantes, entonces, esto es otra de los ánimos que vengo a transmitir, ¿no? Cuando parece que uno se está quedando sin documentación, de repente encuentra un nuevo hilo del que tirar, igual que pasó con el ceremonial, con los tratados, de repente en esta base de datos afloran una serie de patrones de actividad, ¿no? Patrones que tienen que ver con el ceremonial, mujeres participando en el ceremonial, en redes sociales y de información, en la construcción de la imagen de la embajada, estrategias devocionales, muy importante, y la transferencia cultural, que era la que yo iba persiguiendo, ¿no? Bien, vamos a ver, y es aquí cuando entra el constante diálogo con la historiografía, y es fundamental que se dialogue constantemente con la historiografía. ¿Qué me decía a mí que estos patrones no correspondieran a una mujer noble cualquiera, ¿no? Todas las mujeres nobles llevaron a cabo esto. ¿Qué es lo que diferenciaba a estas actividades puestas en marcha por embajadoras a estas mismas actividades puestas en marcha por mujeres nobles, ¿no? Toda comunicación intercultural, por tanto, es diplomacia. Y aquí viene la tercera pregunta, creo que ya estoy en la tercera pregunta, ¿cómo interpretamos la documentación, ¿no? ¿Qué sentido le damos a esa documentación y a todos esos datos que hemos sacado? Bien, pues en primer lugar, el ceremonial era un instrumento diplomático. Los tratadistas habían dicho que el ceremonial era sencillamente pues, una serie de honores que se habían concedido las embajadoras. Es decir, por ejemplo, que en Roma pudieran pasar por delante de las princesas romanas de sangre, que era el ejemplo que os traía, ¿no? Pero es que es mucho más. Por ejemplo, la monarquía española entendió este ceremonial como una herramienta diplomática y en un momento determinado, en 1631-35, cuando la relación con la República de Venecia era fundamental, se decide honrar a la embajadora veneciana en Madrid con una serie de concesiones, entre otras cuestiones con la concesión de la almohada, que podemos entrar ahora con ello en el debate, para honrar a la República de Venecia indirectamente. Si se honra al embajador de Venecia, se honra también al país al que, al país no, que no estamos en los Estados-nación del 19 ni posterior, al territorio al que representaban, en este caso la República de Venecia, que en este caso también era fundamental para conseguir aliarse con ella y que no apoyara a Francia en el conflicto diplomático europeo, ¿no? Esto demuestra, por lo tanto, que es un instrumento diplomático. Otro ejemplo que os traigo, Lucrecia Legnano di Catinara, esposa consorte del embajador español en Roma en 1610, llega a Roma y en 1612 empieza a verse en la documentación una relación muy estrecha, lo que llaman en la documentación una estrecha amistad con la embajadora de Francia. Esto es realmente atípico e inusual, ¿no? En Roma, bueno, la rivalidad entre Francia y España durante la Edad Moderna es patente y constante todo el tiempo, ¿no? Y en Roma aún más, ¿no? Porque existía mucha rivalidad. ¿Por qué en 1610, a la altura de 1610, 1612, hay una estrecha amistad entre estas embajadoras? Bueno, pues antes de pensar que realmente era una estrecha amistad entre Lucrecia y la embajadora española, hay que analizar, hay que mirar el escenario diplomático. Y si nos fijamos, en 1612 lo que hay es un tratado de Fontainebleau, una firma de un doble casamiento entre Francia y España y una necesidad por parte de la embajada española de acercar posiciones con la embajada francesa. Y esto demuestra que Lucrecia no solo se llevara bien o no solo manipulara el ceremonial para ensalzar, digamos, a la embajadora francesa dentro de la embajada, con la primera embajadora francesa, Anne de Thou, sino también con la marquesa de Trinelo, la segunda embajadora que llegó a la ciudad en tiempos de Lucrecia, ¿no? Entonces, este cambio de perspectiva, esta mirada a lo que estamos estudiando, el escenario diplomático en este caso, es fundamental para dar sentido a este tipo de actividades, ¿no? Otra actividad que desde luego no recogían los tratadistas. El gobierno de la casa ha sido una gestión siempre asociada con la mujer, ¿no? En la economía aristotélica, la mujer, bueno, pertenecía al ámbito de la esfera privada, al ámbito del hogar, y desde ahí, desde lo que llamaban los antiguos su cascarón, no debía salir. Y sin embargo, dentro de la embajada, que no olvidemos que el palacio donde vivían los embajadores no era solo la casa de los embajadores, era la sede diplomática, ¿no? Bueno, pues ella lleva a cabo pues, una actividad de gestión
de canales de información y entramado de redes fundamental para la embajada. Por ejemplo, ¿cómo? Movilizaban espías, movilizaban redes de información, por ejemplo, gestionaban contratos matrimoniales entre la servidumbre de la embajada española y contactos italianos, en el caso de Roma, que les iba a permitir pues, enterarse antes de la información, ¿no? O llegar antes a entender X conflicto diplomático o Y, ¿no? Bien. Tercera estrategia. Bueno, no me voy a meter mucho aquí porque ya ha entrado de lleno bastante Marta para que podáis entender el marco, pero bueno, evidentemente dentro del Palacio de la Embajada ellas eran las anfitrionas. Eran la embajadora, la cara oficial de la embajada, femenina en este caso, pero cara oficial. Y bien, ponen en marcha todo un conjunto de estrategias materiales y sensoriales, y en este sentido he aprendido mucho de Gisela estos años, que le dan un sentido determinado a la embajada, ¿no? Dulces, aromas, bueno, hasta objetos, ¿no? que tienen, ellos mismos contienen aromas, que comparten en esos escenarios de sociabilidad que siempre tienen un sentido diplomático dentro de la embajada. Siempre lo tienen. Entonces, por poner un ejemplo, en la sede de la embajada, cuando se invitaba a onomásticas, a bautizos por tal príncipe español, como era una representación española, que se traía dentro del banquete, pues chocolate, vinos napolitanos, aguas de Génova, ¿no? Aguas finas de Génova, confites de Génova y Nápoles, que son, bueno, pues con Génova existía una gran relación con la monarquía española en este momento y con Nápoles era el virreinato napolitano, ¿no? Era también pues, parte de la representación española que existía en Italia. Por lo tanto, es todo un despliegue de medios, material y sensorial, que lleva a una identidad concreta, en este caso una identidad española, en el sentido de española, como podemos entender en la edad moderna, por favor, que no quiero que se me malinterprete. Pero, por ejemplo, otro ejemplo ocurrido fuera, no solo tenía que ocurrir dentro de la embajada, ¿no? Gemma Allen documenta que la embajadora inglesa en La Haya, en la embajada de La Haya en 1616, se ganó el favor del exarzobispo veneciano preparando unos panatelle a la veneciana, que era una receta típica de Venecia que el exarzobispo echaba mucho de menos de su ciudad, ¿no? Entonces ella prepara estos panatelle, aparte, como decía Marta, muchas veces eran estas mujeres quienes llevaban a cabo estas recetas, incluso aunque fueran embajadoras, porque formaba parte de sus actividades, del ámbito femenino, vamos a decir así, y es con esto con lo que consigue granjearse el favor del exarzobispo veneciano, para que entendamos un poco qué sentido puede tener diplomático estas estrategias. Y llevamos acabando las estrategias devocionales, por ejemplo, fundamental en este caso dentro de Roma, y aquí tenemos varias actividades. Pues, por ejemplo, ellas nada más llegar, y esto lo tengo documentado de los 2 siglos, durante los 2 siglos documentados en Roma, las embajadoras españolas nada más llegar se inscriben en las 2 grandes iglesias nacionales. Se llamaban así iglesias nacionales porque representaban a la comunidad española que existía en Roma, ¿no? La iglesia de Montserrat, que representaba a los aragoneses y a los portugueses también, y la iglesia de Santiago, que representaba fundamentalmente a los castellanos. Entonces, estas actividades dentro de la archicofradía de protección de los españoles, por ejemplo, participando en ceremonias españolas, por ejemplo, protegiendo a doncellas y a huérfanas españolas que vivían en la ciudad, bautizos, cumpleaños y onomásticas de los reyes españoles, todo esto ayudaba a construir la imagen de la embajada española. Otro ejemplo de estrategia religiosa. Pues lo que vemos arriba son un poco, bueno, lo que vemos abajo son reliquias, lo que vemos arriba son otro tipo de cuestiones relacionadas con la devoción, ¿no? Por ejemplo, la Inmaculada Concepción es pues una de las grandes batallas, grandes confesiones, grandes batallas que lleva a cabo la Embajada Española en Roma. Año tras año tras año, embajador tras embajador. Hasta tal punto que la idea de que la Inmaculada, no solo que Jesucristo fue concebido de manera inmaculada por la Virgen, ¿no? Por María Virgen, sino que la propia Virgen María, fue concebida también de manera inmaculada. Bueno, esto era una cosa que solo defendía la monarquía española, ni siquiera el papado. Les costó que el papado reconociera esto hasta, bueno, no se reconoció hasta el siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Con lo cual, lo que vemos es, pues, toda la misión de embajador español que iba a Roma tenía que defender esto delante del papa de turno, el papa que tocase en ese momento. Bien, pues mientras que vemos al embajador español reuniéndose en una audiencia oficial con el papa,
y podemos pensar que eso es la diplomacia oficial y la diplomacia formal. Mientras tanto, la embajadora, la séptima duquesa de Alburquerque, lo veis aquí, repartía a la salida de las iglesias españolas en Roma, o las iglesias que tenían una inscripción española, medallas con la Inmaculada Concepción, que luego, gratuitamente, que luego los fieles tenían, pues que a cambio de rezar pensando en esta devoción, iban a conseguir pues sus deseos o sus rezos, ¿no? ¿Qué creéis que pudo extender más esta devoción de la Inmaculada? Estas millones de medallas repartidas entre los fieles, entre el estrato más bajo social de Roma, o esas audiencias constantes con el Papa de turno, ¿no? Bueno, pues las dos cosas, pero considerar que uno tuvo un efecto diplomático y las otras no, sería un error, ¿no? Lo mismo tenemos con indulgencias, pues indulgencias a determinadas confesiones españolas que estas mujeres ponen en marcha y a cambio de que los fieles recen por determinadas imágenes españolas, santos y santas españolas, pues conseguían sus deseos, ¿no? Con lo cual se extiende este rezo o esta confesión, esta devoción, perdonad, por los santos españoles. Y lo mismo con la difusión de reliquias que difundían no solo de vuelta a España, sino también a otras embajadas, a familiares que existían en otros puntos distintos, en este caso fundamentalmente de Europa, en el caso de la monarquía española, pero pudo ser también en otros territorios, ¿no? Y luego llegamos a la transferencia cultural, ya que es lo último, fundamental para entender esas redes culturales y también esas relaciones entre territorios a nivel diplomático, ¿no? Por ejemplo, la segunda condesa de Olivares compartía, transfería objetos de todo tipo, lampreas, que son como serpientes de río, una especie de pescado de río que se comía, ¿no? Y era muy exótico. Imágenes de la Santísima Anunciata, repartía también conchas de tortuga, carey, muy apreciado, pero también frascos de perfume, objetos de todo tipo, chocolate también podemos encontrar, que objetos de lujo, que muchas veces tenían una identidad más española, otras veces no tenían por qué, y que lo que hacía era generar unos lazos muy sólidos con determinadas figuras importantes dentro de la embajada. En este caso, el de la segunda condesa de Olivares, consiguió mantener una relación muy fluida con Sixto V, el Papa, y con el Gran Duque de Toscana, Fernando I de Medici, cuando las relaciones eran muy tirantes con su esposo, el embajador. Enrique de Guzmán, su esposo, tenía muy mala fama, ¿no? De llevarse realmente mal con los 4 papas con los que coincidieron en Roma, especialmente con Sixto V y también con el Gran Duque en este momento, ¿no? Y sin embargo es la embajadora la que va a neutralizar ese conflicto. Vemos aquí, pues eso, un uso de ese estereotipo de mujeres que median por la paz, por el entendimiento, por la mediación, en este caso cultural. Bueno, pues en este caso sí, pero hay otros muchos en los que realmente no se cumplen estos estereotipos, ¿no? Para acabar, ¿qué es lo que pasa? Si tantas mujeres había, si tanta actividad había, que además es una actividad que se puede leer diplomáticamente, ¿por qué no teníamos noticia de ellas? ¿Qué es lo que había ocurrido? Bueno, pues esta visión, esta panorámica de 2 siglos, lo que me permitió entender al hilo de algunos historiadores del arte que han escrito sobre esto, es que en el siglo XVIII y XIX, o sea, ya cuando ya se escapa ya de mi cronología, se produce una separación entre las dinámicas de género. Por un lado, lo masculino se asocia con el poder militar y la violencia, la esfera pública y real, y por otro lado, lo femenino con los medios pacíficos, esa esfera privada con la que llevaba vinculado desde la antigüedad clásica, y por lo tanto con lo no oficial. Digamos que lo que ocurre dentro de la esfera privada en el siglo XVIII y XIX pasa a ser considerado no real, no oficial. Os traigo una frase aquí muy concreta, ¿no? Del siglo XVIII. La diplomacia informal, estudiada, esto no se dijo en el XVIII, estudiado por un historiador actual acerca del XVIII. La diplomacia informal, en realidad, no es diplomacia en absoluto, decía Matías Polis, ¿no? Precisamente por estas dinámicas de género. Pero yo ahora me gustaría preguntaros, ¿qué es la diplomacia? Sino intentar llegar a una vía pacífica antes del estallido de un conflicto. Y si ese es el objetivo fundamental de la diplomacia, no coincidiría, según esos estereotipos de género, más lo femenino que lo masculino. Entonces, aquí vemos un poco cómo incluso los discursos se contradicen, ¿no? Con esa diplomacia que busca siempre la paz y la conciliación, y de repente ahora lo femenino, como busca los medios pacíficos y ocurre dentro de lo informal y de la esfera privada, realmente no es diplomacia de verdad, ¿no? Pues precisamente sí que lo es, ¿no? Es eso lo que trataba de buscar la diplomacia. Bien, sin todo esto, sin interrogarnos por las fuentes,
sin entender todo este bagaje, jamás podríamos haber llegado a llegar a estas mujeres. Y estas mujeres están dentro de la documentación y merecen nuestra atención. Como reflexiones finales, me gustaría compartir algunas cuestiones que a mí me ha servido acordarme de ello durante toda la tesis doctoral, ¿no? Siempre se puede decir algo nuevo de un tema muy estudiado. Da lo mismo que estudiemos ahora, por ejemplo, la política exterior de Felipe III. Estará estudiada una y mil veces, pero si creéis que tenéis algo que decir desde una perspectiva nueva, a la luz de una documentación nueva que haya aparecido, siempre se puede decir algo nuevo de un tema muy estudiado, ¿no? Habrá que trabajarlo más si está muy estudiado, pero siempre se puede hacer. Luego que los vacíos documentales también hablan, ¿no? A veces nos encontramos con silencios dentro de la documentación que también son muy elocuentes de las cosas que estamos estudiando. Entonces, cuando llegamos al archivo y no encontramos algo, que no nos sirva para desesperarnos, porque muchas veces lo que nos está indicando a lo mejor es que tenemos que buscar en otro sitio o que realmente no se materializaba de esa manera la actividad femenina, sino de otra forma, ¿no? Estar abiertos a múltiples respuestas, evidentemente, aunque empezamos las investigaciones con ciertas preguntas, tenemos que estar abiertos a que esas preguntas, bueno, pues que tengan respuestas diferentes a las que habíamos planteado. No forzar la información según nuestras ideas preconcebidas. Creo que es fundamental que mantengamos una objetividad máxima cuando intentamos acercarnos a la fuente, y ya es difícil porque hemos nacido en el siglo XXI o pertenecemos al siglo XXI, ¿no? Entonces, en cualquier caso, no forzar la información. Y luego siempre, siempre, siempre interrogar a las fuentes constantemente. Porque, pues eso, a la luz de nuevas preguntas, a la luz de dudar de nosotros mismos o de lo que considerábamos nosotros mismos y lo que decían los contemporáneos, podemos llegar realmente a mucha información. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, Marta. Bien, ahí ya nos estás viendo. Sí. Ah, fantástico. Bueno, nada, muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Marta, también por la primera exposición. Súper interesantes. A mí, ya les digo, siempre me encanta escucharlas porque hay cosas que uno no puede leer, les interesa y no puede leer, así que ustedes dan ese panorama tan conciso, historiográfico, metodológico, que justamente creo que ahí está el desafío, ¿no? Las nuevas generaciones, bueno, patentizar cómo realizar ese trabajo, que muchas veces siempre el resultado de la publicación no muestra esa cocina detrás, esos desafíos, bueno, a veces caminos que uno sigue y están obturados, pero bueno, es recalcular cuál GPS y buscar otras fuentes o otra lectura, que eso justamente me parece que unió las dos conferencias, ¿sí? Cómo se puede leer documentación súper trabajada o documentación que se conoce, pero desde otras preguntas, desde otras perspectivas. Así que eso está fue muy fructífero en ese sentido, más para los alumnos que nos estén acompañando. No sé si hay alguna consulta, duda por parte de algún asistente. Si quieren o al mi micrófono o lo ponen por el chat. Yo nada, podríamos charlar largo y tendido. Tienen que hacer un seminario con Verónica Gallego. Ustedes tres se tienen que poner las pilas, como decimos aquí, y hacer un seminario sobre mujeres en estas distintas facetas. Por favor, y si lo pueden hacer también online, aquí estaremos. Pero me parece que dialogaríamos muy bien también con Verónica, que estuvo en el anterior ciclo. No sé si hay alguien, micrófono abierto, quiere hacer una consulta. Bueno, cuando se atreva. Marta, la primera Marta número 1, vamos a llamar. Tengo una consulta. Más allá de lo dulce, ¿se podría hacer un decálogo, digamos, un decálogo de género, pero también con lo salado, con lo amargo, con lo agrio, digamos, o solamente más allá de las mujeres, sino, bueno, decir, bueno, cómo se puede categorizar a mujeres, hombres, a través de estas percepciones? Esa como, para mí es como lo que me llama la atención. Y si
me llama también la atención, no sé si has ido ya a la muestra de los búcaros en el Museo de América. No sé si has participado, puede que hayas participado, ¿no? No, pero es que justo estuve la semana pasada en un seminario y tuvimos y se hizo en el Museo de América, entonces lo vi y bueno, una pasada, me encantó. Porque es otro de los temas que también siempre se ha trabajado, pero siempre se le puede estar dando nuevas lecturas. Entonces, eso era como a ver si hay alguna reflexión para quienes no podemos estar en este momento, pero bueno, que se están haciendo en esto, recrear muchas veces formas de percibir distintas, ¿sí? Y en esta recreación, a mí me voló la cabeza en esas recreaciones históricas. El año pasado, cuando estuve en Bordeaux, cuando tuvimos el coloquio con Julia sobre paisajes olfativos, ella organizó una recreación histórica de toda una preparación de una comida. Porque hay un grupo que se dedica, y fue todo esto, desde iniciar el fuego, toda la cocción, todos los utensilios de madera, digamos, y ahí uno pone en perspectiva un poco lo que tú decías sobre tener en cuenta no solamente el producto final, sino esa secuencia de lo que nos lleva a esa recreación. Y después para Marta Dosa, ¿se puede hacer una lectura, digamos, de testigos autóctonos de las prácticas de estas embajadoras? No sé si me explico, no sé, esto, bueno, verificar documentación de aquellos que hayan convivido con estas embajadoras, por ejemplo, en Roma, y tener esa información, aunque es interpelada, pero bueno, tener información de sus actuaciones, ¿sí? De testigos que hayan presenciado, esa es una duda de ignorante más que nada. Y otra duda, hay embajadoras, estas embajadoras que analizas, si fueron recompensadas por su labor, digamos, si hay algún caso que, bueno, que el rey haya destacado su actuación y la haya premiado o la haya en esas actuaciones. Pienso que más que nada en situaciones de guerra, matrimonios, sí deben haber participado. Así que esas son mis dudas. No sé si quieren hacer en el orden en que expusieron. Bueno, muchas gracias, Gisela, por las preguntas. Voy a empezar. La primera, muy interesante, muy pertinente, pero no te la puedo contestar. Primero, eso yo creo que daría no para una investigación más, sino para más. Pero es que ahí yo creo que para el tema de la edad moderna, y eso no me ha dado tiempo de comentarlo, todo el tema de los sabores, dieta, alimentación, tiene que trabajarse desde el enfoque de la teoría de los humores. Y es fundamental y no lo he comentado, pero, por ejemplo, sí que habían algunos estudios de, bueno, naturaleza fría de la mujer, se ha intentado ir por esa vía, pero a mí no me convence esas interpretaciones de que solo es porque naturaleza fría de la mujer y por eso esa inclinación natural a alimentos calientes / húmedos, ¿no? Porque el azúcar, pero claro, el azúcar cuando se transforma en forma de, ya sea un bizcocho, ya sea una conserva, entonces también a nivel humoral pues también cambia. Entonces es bastante complicado. Yo sí que a lo mejor por eso, ¿no? Porque un poco lo que decía Marta sobre, y sobre todo cuando tienes investigaciones con poco tiempo, que fue mi caso en esta segunda investigación, no la de la tesis, sino la postdoctoral, ya iba a lo que iba buscando. Entonces, a lo mejor solo iba buscando dulce y no me fijé, pero sí que es verdad que inconscientemente iba buscando el amargo, ¿no? Como en oposición a lo dulce y no lo encontré. Pero tendría que revisitar las fuentes otra vez buscando otros tipos de sabores. Yo creo que eso sería lo necesario. El tema de los búcaros me interesó muchísimo. No sé si en la página web a lo mejor hay algún tipo de visita virtual. Yo lo recomendaría y lo que me gustó mucho
de la visita, que tuvimos la suerte que nos la hizo el director del museo, y la última sala que hablan sobre todo los mitos en torno a la bucarofagia, y se estaba viendo, básicamente, ellos yo creo que estaban como apostando por nuevas hipótesis, desmintiendo todos esos mitos alrededor de la bucarofagia gracias a análisis de, otra vez, lo que os decía, de tipo químico o más del material de los búcaros. Y entonces, por eso lo menciono, porque es que es fundamental el tema de los estudios interdisciplinares. Ya no nos podemos quedar con mirar muchas fuentes, sino que tenemos que empezar a colaborar, y sobre todo con el tema de la alimentación, que como por sí mismo es interdisciplinar total, 100%. Y de ahí también lo vinculo con el tema de la recreación histórica, que yo, a ver, antes no lo he dicho, he hecho poco, no a nivel tan profesional como lo que comentas tú de la Universidad de Bordeaux con Julia, o como los colegas de Dublín, pero, por ejemplo, lo uso o lo he usado y con resultados, bueno, buenísimos como método docente también. Y al mismo tiempo eso, ¿no? Con los estudiantes vamos a intentar recrear una receta de colmedero de Esma de mediados del 17, y vamos a intentar recrear esa receta de chocolate, ¿no? Y ver todos los problemas que van, ¿no? Y es muy interesante. Yo creo que lo he hecho ya un par de veces en Inglaterra. Mi idea es intentar hacerlo el próximo año aquí en Madrid. Y bueno, ya es eso, no solo como investigación, sino también como metodología docente. Sí, aparte también estaba pensando, ¿qué es dulce? ¿Qué es para ciertas sociedades? Porque uno tiene en la cabeza, bueno, ¿qué es dulce para un siglo XX, siglo XXI? Pero bueno, ¿qué se consideraría dulce para esa sociedad, más allá también del género? En algo, ¿no? Sí. Como completamente. Y la percepción de dulce o el nivel, esto, ahora no, creo que es Sidney Mintz, es que por eso todo el rato estoy haciendo referencia a antropólogos, porque es que realmente es la base para todo esto, es la percepción o la tolerancia del dulce cambia mucho a nivel cultural, y seguramente, evidentemente, tenemos que pensar que el azúcar, por mucho que los cuadros salga azúcar cristalino, blanco, súper refinado como el que se toma actualmente, eso era, era muy difícil llegar a eso. Entonces, la gran mayoría de azúcar que consumía la gente era tipo panela, azúcar moreno y evidentemente un azúcar que no es, a nivel de dulzor, no es tan potente como el que estamos acostumbradas hoy en día. Entonces, ahí también otro problema, otro reto, ¿no? Bárbaro, muchas gracias, Marta. Bien, antes que se nos muera Marta del calor, es que te mandamos un poco de frío de aquí, si quieres, que cruce el Atlántico. Hace un calor, en fin. Por responder, un momento, Marta, si vas a hacer esas clases, me avisas en Madrid, porque yo voy a oírte, ¿eh? Vamos, efectivamente me parece un grandísimo método didáctico, es que tiene que ser maravilloso, pero muy interesante. Pues si se puede hacer una lectura de testigos. Fíjate, Gisela, muchas gracias por las preguntas, porque no me las habían hecho nunca, ni yo a mí misma. Es cierto que con lo de testigos sí que tengo noticia de otras embajadas, otros embajadores o esposas de embajadores hablando sobre las embajadoras españolas, ¿no? Pero claro, es documentación oficial que tiene a lo mejor otro tipo de intereses detrás, y realmente nunca me he podido fiar por completo de lo que se dice en ese tipo de correspondencia, al menos no sin contrastar con otras cosas, porque lo que se transmitía desde las embajadas, bueno, pues puede ser mil
bueno, puede esconder mil intereses, ¿no? Pero al decir la palabra testigos, directamente he pensado en las embajadoras desarrollando un ceremonial en la calle, en la ciudad, en medio de Roma, y realmente pues, que todas esas comunidades de gente que vivía allí, claro, eran testigos de esa imagen, ¿no? Y eso, por ejemplo, no he llegado a ello todavía. No sé si existe, no sé si hay algo similar, pero no sé, a lo mejor me podría buscar quizá en documentos, también documentación eclesiástica, otro tipo de agentes que sí que pudieran escribir sobre ello al margen de las embajadas, o viajeros, por ejemplo, que pasando por allí dejaran constancia de algún tipo. Pero bueno, es un reto que voy a asumir para continuar y espero dentro de un tiempo poder darte una respuesta. Y luego, si hay embajadoras, se fueron recompensadas por su labor. Bueno, todos los embajadores en masculino y sus consortes, normalmente recibían regalos diplomáticos a la finalización de la misión diplomática, ¿no? Esto era pues casi un acto de cortesía, pero es cierto que cuando aquel hombre o aquella mujer pues que intervenía especialmente bien o que ayudaba a solucionar un conflicto diplomático especialmente bien, pues se notan esos regalos de final de embajada que recibían, ¿no? Pues a lo mejor una joya más cara de lo normal, más importante, más lujosa de lo normal, o pues tal colección, tal objeto, tal lo que fuera, ¿no? Pero más allá de eso, quizá la recompensa donde mejor se ve o más directamente se ve es con nombramientos. Entonces, normalmente se nombraba para una nueva embajada ese embajador y siempre se había pensado por parte de la historiografía tradicional que era pues, parte de ese cursus honorum del propio embajador, ¿no? Del propio hombre, o que tenía que ver con sus antecesores o que tenía que ver con el poder que tenía en la corte, pero muchas veces, y aparecen bastantes casos durante la tesis, es por la actuación femenina o por la posición que tenía la mujer dentro del matrimonio, que a veces era más importante que el hombre. Os pongo un caso ahora, el hombre volvía a recibir otro nombramiento distinto, ¿no? Y a lo mejor cada vez con más caché, con más importancia. Es el caso, por ejemplo, de Serafina de Braganza. Es la sobrina de Felipe II, por tanto es una infanta, es miembro de la realeza y la casan con el marqués de Villena. También conocido como Marqués de Escalona, y había un dicho popular en la época que decía pues que con ese matrimonio tantos escalones vino a bajar ella y se convirtió en Escalona. Claro, porque ya con el matrimonio era un matrimonio que no le venía bien a ella, ¿no? Porque ella pertenecía a otro estrato distinto. Pero él, por ejemplo, recibe el nombramiento de embajador en Roma, que es uno de los más importantes y el primero además que recibe, y en parte pues, tiene que ver con el matrimonio con ella. Y lo mismo de cara a futuro, no solo sus esposos, sino también sus propios hijos e hijas, ¿no? Sobre todo hijos que reciben el nombramiento de embajador precisamente en las mismas cortes en las que habían actuado ellas y ellos, porque es una pareja diplomática, funcionan a la par, ¿eh? No siempre, claro, pero funcionan por lo general a la par buscando los mismos objetivos de embajada. Y es la manera en la que más se ve esta recompensa. Pero a título personal, si acaso a la vuelta, pues que integren o formen parte de las casas de las reinas, de esos círculos que les permiten a ellas crecer y que incluso a veces tenían asociado un estipendio, ¿no? un sueldo. Es lo único así más evidente. Bárbaro, muchas gracias. Sí, no sé si hay alguna duda. Hay muchos comentarios que me parecen muy contentos quienes nos están acompañando, porque justamente creo que los dos se complementaron, ¿sí? Desde un punto de vista de cómo hacer o cómo emprender una investigación en un determinado tema y cuáles son los desafíos justamente que nos presentaban al inicio. Me parece que han dejado más interrogantes que respuestas, así que eso siempre me parece que es el fin de estos encuentros. Así que, bueno, si no hay ninguna duda, las liberamos, que ya es tarde por España. Muchas gracias, chicas, por compartir este espacio. Me encantó verlas. Espero verlas el año que viene, si todo sale bien personalmente. Y nada, vamos seguramente a coincidir en otros espacios y espero que, bueno, que sea fructífero, haya sido fructífero este encuentro y
nada, les dejo un abrazo y después le mandaré el enlace para donde va a estar alojada la conferencia. Muchas gracias, Gisela. Ha sido un placer para mí también compartir este momento con vosotras. Sí, igualmente. Así que bueno, vayan a refrescarse, a tomar mucha agua. Sí. Gracias. Adiós. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós.